Quisiera dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida y compartir lo que yo considero la sexta y última enseñanza acerca de este yo soy del Señor Jesús, que es el quinto, por cierto, pero el último que hemos dejado. Yo soy la resurrección y la vida. Y deseo continuar refiriéndome a la importancia que tiene la resurrección de nuestro amado Señor y Salvador. En nuestra enseñanza anterior afirmábamos que en la Biblia, la palabra de Dios, encontramos varias razones que prueban o varias evidencias que prueban la importancia que tiene la resurrección de Jesucristo, tanto para las personas que nos hemos convertido a Dios como para las personas que no se han convertido a Dios. Ha sido mi deseo desde la enseñanza anterior compartirlas con ustedes, refiriéndome a ellas, decíamos, en primer lugar, con respecto a nuestro Señor Jesucristo, a su vida, a su ministerio, lo cual ya vimos en nuestra enseñanza anterior, pero también con respecto a la Biblia, la palabra de Dios, y con respecto a cada uno de nosotros, ya sea que nos hayamos convertido a Dios o no nos hayamos convertido a Dios. Y amados, habiendo abordado la importancia que tiene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con respecto a su persona, yo quisiera compartirles hoy, con la ayuda de Dios y su palabra, acerca de la importancia que tiene tal resurrección con respecto a la Biblia, la palabra de Dios, pero también con respecto a cada uno de nosotros. Y yo quisiera que viésemos en primer lugar esa importancia que tiene con respecto a la palabra de Dios y la Biblia. La importancia que tiene es que la resurrección de nuestro Señor demuestra que la Biblia es veraz. Es decir, que la Biblia siempre, óigalo bien, siempre dice la verdad. El salmista escribió acerca de la palabra de Dios allá en el Salmo 119, 160, un salmo muy conocido. La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Y el Señor Jesucristo se refirió de la misma forma al Antiguo Testamento, que era la única escritura que se contaba en ese entonces, la única palabra de Dios inspirada con la que se contaba en ese entonces, y se refirió a ella cuando en su oración a sus discípulos, lo que se conoce por muchos como la oración sacerdotal, él expresa en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, en el verso 17, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. El apóstol Pablo afirmó que el Antiguo Testamento era inspirado por Dios. Entonces vemos aquí que no solo la Biblia, la palabra de Dios es verdad, sino que es verdad por cuanto es inspirada por Dios. Estos santos hombres que escribieron no de sí mismos, sino inspirados por Dios, aunque Dios respetaba el estilo literario de aquellos hombres. Ahora bien, no solamente el apóstol Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16, sino que el apóstol Pedro también escribió acerca de la palabra de Dios, en la cual está el Antiguo Testamento, lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué insisto en esto? Porque en el Antiguo Testamento se profetizó acerca de la resurrección del Mesías. Y si Él no resucitó, entonces el Antiguo Testamento no es veraz. No dice siempre la verdad. Y si el Antiguo Testamento no dice siempre la verdad, entonces la Biblia no dice siempre la verdad, por cuanto el Antiguo Testamento es una porción de la Biblia. Y si la Biblia no dice siempre la verdad, entonces ¿en qué podemos confiar? Pero amados y amadas, el Antiguo Testamento profetizó acerca de la resurrección del Mesías. Como ya vimos en el Salmo 16:10,
El rey David, que también era profeta, escribió al respecto 1000 años antes del nacimiento de Jesucristo: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y vimos también en nuestra enseñanza anterior cómo este verso fue utilizado tanto por el apóstol Pedro en el sermón en el día de Pentecostés para referirse a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como el apóstol Pablo predicando en la sinagoga de Antioquía de Pisidia para referirse también a la resurrección del Señor Jesús. Vimos también que el Salmo 22 es otro salmo que, por cierto, junto con el Salmo 16 son considerados como salmos mesiánicos o que se refieren al Mesías. Y mirábamos que en el verso 22 hay un cambio de tono de la angustia al triunfo. Los padecimientos del Señor han pasado para siempre, su obra redentora ha terminado. Y entre los versículos 21 y 22, aunque el salmista no lo menciona, podemos ver en el periodo entre esos dos versos cómo se incluye la muerte, la sepultura y la resurrección y la ascensión de nuestro Salvador. Además, decíamos que la resurrección del Mesías como el siervo sufriente es profetizada por Isaías 700 años, otros dicen 740, pero bueno, 700 años antes del nacimiento del Señor. Y eso lo encontramos en el capítulo 53, verso 9 al 11, donde vemos una evidencia clara acerca de la resurrección, ya que después de que el Mesías hubiese puesto su vida en rescate por muchos o por la expiación del pecado, vería linaje y viviría por largos años. Es más, para muchos estudiosos, unos sí, otros no, pero vale la pena mencionarlo, algunos estudiosos ven en la profecía de Oseas acerca de la restauración o la salvación del pueblo de Israel por Dios, allá en Oseas, para los que les gusta leer, capítulo 6, verso 2, una sombra de la resurrección del Mesías. Cuando Oseas escribe: nos darás vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y amados y amadas, como les decía, si el Señor Jesús, óigase bien, si el Señor Jesús no hubiese resucitado, el Antiguo Testamento no sería un libro en el que pudiésemos confiar. Es más, no sería un libro inspirado por Dios, como afirmó el apóstol Pablo, como afirmó el apóstol Pedro. ¿Por qué? Por contener mentiras acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Además, el salmista David, el profeta Isaías y el profeta Oseas hubieran quedado como mentirosos, como hombres impíos, por cuanto ellos profetizaron que el Mesías resucitaría. Sin embargo, si no fue así, eso es grave. Pero para gloria del Padre y para bendición nuestra y gozo nuestro, el Señor Jesús sí resucitó. Y por cuanto resucitó, entonces podemos confiar en su palabra como una palabra verdadera. Podemos confiar en su palabra como la palabra profética más segura, como bien nos dice el apóstol Pedro, inspirado por Dios, a la cual todos nosotros hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de las tinieblas que nos han alcanzado. Y no solo podemos confiar en su palabra como la palabra verdadera, sino que podemos creer y apropiarnos de cada una de sus promesas para su pueblo redimido. ¿Por qué? Porque son verdaderas y se cumplirán en la vida de todos aquellos que nos hemos convertido a Dios a través de un sincero, verdadero arrepentimiento y fe en el Señor y Salvador Jesucristo. Y además de ello podemos gozarnos de estas promesas, o gozarnos por estas promesas en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Pero la importancia de la resurrección del Señor Jesús con respecto a la palabra de Dios no solo es porque demuestra que la palabra de Dios es veraz, siempre dice la verdad, sino porque la resurrección del Señor
demuestra la veracidad del Evangelio. Demuestra que el Evangelio es verdadero, que las doctrinas o verdades que se encuentran en el Evangelio y que son predicadas, cuando predicamos el Evangelio y que son recibidas y obedecidas por los pecadores para ser llevados a la salvación, son verdad. ¿Sí me explico? Son verdad. Ahora, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio puede traducirse como buenas nuevas. Literalmente es buenas nuevas, eugelión, buenas nuevas de salvación a todos los pecadores. Y son las buenas noticias de que Dios salva a los pecadores por su gracia, por cuanto los seres humanos, al haber pecado contra Dios y contra su prójimo, están muertos espiritualmente, están separados de Él, y no solo eso, están en un estado de condenación eterna, en un lago que está ardiendo con fuego y azufre, o el infierno, como le quieras llamar. Y lo que es peor, estos seres humanos, o los seres humanos en pecado, no pueden hacer nada por ellos mismos para librarse, para huir de la ira de Dios, para huir de la condenación eterna. Pero Dios en su gracia ha provisto un mediador entre Dios y los hombres, un sustituto, a Jesucristo, quien murió para recibir el castigo que el ser humano pecador debía de recibir, y para pagar esa deuda que todo pecador ha contraído con Dios a causa de violar una y otra y otra y otra su santa ley. Jesucristo no solo murió, sino que también fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para nuestra justificación, dice el apóstol Pablo inspirado, para ser declarados absueltos, inocentes por Dios, libres de la culpa, de la condenación. Y esto es para todos los que se arrepienten y creen en Jesús como su único y suficiente Salvador. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, para los que les gusta anotar, capítulo 15, verso 1 al 4, escribe al respecto: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es no solo lo que Pablo predicó como el Evangelio, sino que enseñó a otros para que otros predicasen. Amados y amadas, el Evangelio no solamente son las buenas nuevas de salvación para todos los pecadores. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué significa esto? Significa que Dios manifiesta su poder o derrama su poder para salvar a una persona que escucha estas buenas nuevas de salvación, cree estas buenas nuevas de salvación y obedece estas buenas nuevas de salvación al arrepentirse y creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Recordemos lo que Pablo escribía a los Corintios en su primera epístola: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y aunque el Evangelio es un mensaje único porque está centrado en el Salvador que murió y resucitó en lugar de los pecadores y promete vida espiritual ahora y eterna, estas buenas nuevas acerca de este Salvador y de esta salvación que Él ofrece, que los apóstoles predicaron,
no era nada nuevo, no es nada nuevo, sino que ya había sido prometido por los profetas. Y el apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro capítulo 1, verso 10 al 12 al respecto lo siguiente. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Luego dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, ¿qué nos dice esto? Que ya los profetas inquirieron acerca de ello. Yo quiero decirles que en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 15, Moisés, quien también fue llamado profeta y para muchos el más grande profeta, él dijo al pueblo de Israel, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, hablando acerca del Mesías que habría de venir. De la misma manera el profeta Isaías profetizó acerca de este Salvador que vendría ya en Isaías capítulo 7 verso 14, cuando él escribió, por tanto el Señor mismo os dará señales, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué decir, amados y amadas, acerca de la salvación por fe en este Mesías, en este Salvador? Que Habacuc escribió en Habacuc 2:4 cuando dice, mas el justo por su fe vivirá. El apóstol Pablo hace uso de esta profecía de Habacuc al referirse a la justificación que Dios da al pecador a través de la fe en Jesucristo en Romanos 1:17, donde les escribe a estos cristianos de Roma, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y también se refiere a esta profecía de Habacuc acerca de esta preciosa salvación que vendría por causa del Mesías y a través de la fe en el Mesías en Gálatas capítulos 3 verso 11. Pero en el Antiguo Testamento no solo encontramos referencias acerca de las buenas nuevas de un Salvador que vendría y de la salvación que traería, es decir, del Evangelio, como ya vimos, sino que también encontramos lo que se conoce como tipos, como símbolos del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuáles son estos tipos o estos símbolos de las buenas nuevas de salvación del Evangelio? Son el arca de Noé, por ejemplo. Son la serpiente de bronce que fue levantada allá en el desierto, para que todos aquellos que habían sido mordidos por una serpiente venenosa a causa de su murmuración contra Dios, pudiesen ver a esa serpiente de bronce y ser no solo sanados, sino sus vidas salvadas de la muerte. La serpiente de bronce, que por cierto Jesús la utilizó allá en el Evangelio de Juan para enseñarle a Nicodemo acerca de cómo, así como la serpiente de bronce había sido levantada para que pudiesen tener vida estas personas que ven mordidas de la serpiente, así el Salvador, así el Cristo también debía de ser levantado, refiriéndose a ser levantado en la cruz del Calvario para dar vida a todos los pecadores. Pero también cuando se hace un estudio del sistema de sacrificios para el perdón de pecados que tenía el pueblo de Israel, usted se da cuenta que este sistema de sacrificios es un tipo, es una figura, una sombra, un símbolo que apunta a un solo sacrificio, hecho una vez y para siempre. ¿Cuál sacrificio? El sacrificio de Cristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Amados y amadas, podemos ver entonces que la resurrección es importante. El hecho de que Jesús haya resucitado es importante, no solo para demostrar la veracidad de la palabra de Dios, sino también porque es parte fundamental del Evangelio.
Ya que no hay salvación en el nombre de Jesús, a no ser por las bases de su muerte y su resurrección. La muerte y resurrección de Jesucristo son los dos hechos sobre los cuales descansa como dos columnas el edificio del verdadero evangelio, hermanos. Y la fe, por cierto, de toda aquella persona que se salva. De modo que, amados y amadas, si Cristo no resucitó, vana sería la predicación del evangelio. Es por ello que el apóstol Pablo escribe a los Corintios: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Pero no solo eso, vana también es vuestra fe. Y dice también, allá en 1 Corintios capítulo 15, verso 15, y somos hallados falsos testigos de Dios. Y somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, dice Pablo, si es verdad, como decían algunos de los corintios, que los muertos no resucitan. Entonces decíamos, hermanos, que si Jesucristo no resucitó, el evangelio no tiene sentido. Si Cristo no resucitó, el evangelio no es la fuente ni la esperanza de salvación y vida eterna a la persona que lo escucha y cree en aquel a quien nos señala el evangelio como Señor y Salvador, a Jesucristo. Amén. Y entonces, todos los que hemos creído en las verdades que en Él se predican, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, es decir, sin perdón de pecados, sin Cristo y sin esperanza en el mundo, y obviamente sin esperanza de vida eterna con Dios. Sin embargo, por cuanto el Señor Jesús resucitó de entre los muertos y vive hoy, por cuanto el Señor Jesús resucitó de entre los muertos y vive hoy, y puede y quiere salvar a los pecadores, esto comprueba que el evangelio es veraz o verdadero, y que podemos confiar plenamente en cada afirmación que en Él se hace acerca del Señor Jesús, su muerte y resurrección, para ser perdonados por Dios. Pero también que los millares de personas que han sido salvados por la predicación del evangelio y su fe en Jesucristo, desde que Él ascendió al cielo hasta hoy, y todos los que seguirán siendo salvados, vidas llenas de gozo y de paz. ¿Por qué? Porque podemos estar seguros de esa grande salvación que hemos recibido, por cuanto el medio que Dios utiliza para traer a los pecadores al Salvador, que es el evangelio, es verdadero. Y si tú, querida persona que estás aquí, aún no te has convertido a Dios, tú puedes ser una de esas personas a quien Jesucristo está trayendo por medio del evangelio. Pero no solo está trayendo por medio del evangelio, sino a quien Jesucristo puede y quiere salvar, si tan solo tú decides arrepentirte de todos tus pecados y confiar en Él como tu único y suficiente Señor y Salvador. Amén. Ok, ahora pasemos a la segunda parte de esta enseñanza. Y esta es la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con respecto a cada uno de nosotros, en especial para los cristianos. Ahora, ¿por qué es importante? Por muchas razones, veamos algunas de ellas. La primera es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo garantiza, oiga bien la palabra, garantiza, da por cierto, que somos justificados por Dios cuando ejercemos esa fe en Jesucristo. El apóstol Pablo escribió a los cristianos de la ciudad de Corinto: y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, o vuestra fe es vana, es decir, vuestra fe es inútil, vuestra fe no tiene poder para salvarte.
Y si vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y yo podría añadirle a esto, y todavía seguís bajo la ira de Dios. Y esto está en 1 Corintios capítulo 15, verso 17. Pero amados y amadas, gracias sean dadas a Dios que esto no fue así, sino que es como el apóstol Pablo, inspirado por Dios, afirma ya en su carta a los romanos, en el capítulo 4, en el verso 22 al 25, cuando dice, hablando de este hombre de Dios, dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Hablando de Abraham, pero no solo de Abraham, también de nosotros. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, es decir, que su fe le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y vea lo que dice el verso 25, el cual, Jesús, Señor nuestro, fue entregado, ¿por qué? Por nuestras transgresiones. Y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amados, ya vimos que a causa de vivir una vida de pecado, de manera consciente, de manera voluntaria y egoísta, contra Dios y todos los seres humanos que están a nuestro alrededor, es por ello que todo ser humano está separado de Dios, ya lo vimos. Es culpable por haber pecado contra un Dios todopoderoso. Yo quiero que entendamos eso, amados y amadas. O sea, cada persona que aún no ha sido redimida por la fe en Jesucristo, o no ha sido redimida por Dios por la fe en Jesucristo, está en un grave problema. En un grave problema. ¿Y cuál es este grave problema? Que ha pecado. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema aún más grave es que las personas no se dan cuenta de ello, no están conscientes de cuán grave es haber pecado contra un Dios santo, santo, santo. Sí, un Dios de amor, pero un Dios santo, santo, santo. Y dice, sí es cierto, yo soy un pecador. Yo peco en enojos, pleitos, mentiras, celos, envidia, no sé, fornicación, adulterio, robo, amor al mundo y las cosas del mundo. Sí, soy un amador de mí mismo más que de Dios. Amo el mundo más que a Dios. Sí, pero todos pecamos. O sea, te dicen, sí, pero la gasolina subió, pero espérate, ya va a bajar. Solo espérate, ya va a bajar, tranquilo. Sí, la leche está subiendo. ¿Por qué? Porque pues hay escasez, pero espérate que todo se supla. Ya va a bajar. O sea, la gente lo ve así. O sea, no entienden cuán grave es su pecado, porque han pecado, porque están pecando contra un Dios todopoderoso, contra el Rey de Reyes, contra el Señor de Señores, contra el soberano de todos los reyes de la tierra. No tengo palabras para expresarte la grandeza, la majestad o majestuosidad de Dios, para que tú puedas entender que cuando tú pecas, eso es grave. Cuando tú pecas, querida persona que aún no se convierte a Dios, y aún cuando el cristiano peca, esto es grave, es grave. Y es grave no solo porque pecas contra un Dios santo, 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 es grave porque el castigo que se deriva de ello también es grave. Y como decíamos, ante esta condición de culpabilidad y muerte espiritual, el ser humano no puede hacer nada por escapar de la ira y el justo castigo de Dios. Por cierto, el merecido castigo de Dios. Sin embargo, Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, semejante a nosotros. ¿Por qué? Para así poder morir en nuestro lugar, para así poder recibir el castigo que nosotros debíamos haber recibido de parte de Dios por haber violado su ley una y otra vez. Y para que pudiésemos ser perdonados y, se nos dice aquí, justificados por Dios, es decir, declarados absueltos, declarados inocentes, libres de toda culpa. Amén.
Amados y amadas, cuando Jesús resucita el tercer día, no solo está confirmando que no fue una persona como cualquier otra la que murió en esa cruz aquel día. No. Él está confirmando que no fue una persona como cualquier otra, que Él fue una persona completamente diferente, una persona única, para que me entiendan. Él fue una persona única. Ese día estaba muriendo el Salvador de toda la humanidad. Y claro, al resucitar, eso confirma que Dios aceptó su sacrificio en la cruz del Calvario. Oigan esto. Cuando Jesús resucita, eso demuestra, confirma que Dios aceptó su sacrificio en nuestro lugar. Que Dios aceptó que Él fuese el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Él fuese nuestro sustituto, el sustituto de todos los pecadores. Y de esa manera pudiésemos recibir el perdón total, el perdón inmediato de todos nuestros pecados, para así poder tener una relación personal con Dios, como hijos de Dios, como hijas de Dios. Pero también la resurrección de Jesucristo suministró la prueba definitiva de que Dios había aceptado el sacrificio de su Hijo, y ahora Dios estaba en libertad y estaba en la capacidad de poder perdonar al impío y seguir siendo un Dios justo y al mismo tiempo el que justifica al impío. ¿Por qué? Porque el hecho de que Jesucristo resucitase nos dice que su obra estaba consumada, que el precio por nuestra salvación había sido pagado. Óigalo bien. Y que Dios estaba infinitamente satisfecho con esa obra expiatoria por el pecado que Jesucristo había llevado a cabo como nuestro Salvador. Así que en la obra redentora de Cristo, al morir y resucitar, Dios encuentra la base justa sobre la cual puede salvar a los impíos y seguir siendo justo. ¿Por qué? Porque las demandas de la justicia de Dios han quedado cubiertas, han quedado satisfechas, y ahora Él puede mostrar su amor, su misericordia a aquellos que obedecen el Evangelio. Es por ello que el apóstol Pedro afirma al respecto en 1 de Pedro capítulo 1, verso 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo. ¿Para qué? Para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La segunda razón de por qué la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es importante con respecto a cada uno de nosotros es porque gracias a ello todos los cristianos podemos tener esperanza. Esperanza de que viviremos eternamente en el cielo con Dios. Y es que, amados y amadas, esta es esa esperanza viva a la que se refiere el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, verso 3, que acabamos de leer, cuando dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amados y amadas, la resurrección de Jesucristo es el fundamento de esta esperanza viva.
De esta esperanza viva que no es otra que la de ser llevados al hogar celestial y al deleitarnos, estar en la presencia de Dios con Cristo para siempre, libres de toda angustia, libres de todo dolor, libres de todo sufrimiento actual. Y amados, esta herencia divina, como nos promete Dios a través del apóstol Pedro, no puede ser afectada por los cambios del tiempo. Es decir, no hay vacíos legales tampoco en ese título que Dios da al creyente para que posea esta herencia. Y como podemos ver, según dijo ahí un comentarista, William MacDonald, está guardada en el cielo para el Hijo de Dios. Y esa herencia es tuya, amado hermano y amada hermana. Esa herencia es mía desde ya, desde ya. Es decir, ciertamente esa herencia será una realidad en tu vida y en la mía en el mismo momento en que nuestro amado Señor y Salvador nos llame a su presencia. Pero si tú ya te has convertido a Dios, yo quiero decirte que en el mismo momento en que tú te conviertes a Dios, en ese mismo momento en que tú te entregas a Él, o sea, tú recibes esta herencia, ya es tuya. Tú ya puedes gozarte de la esperanza viva, de esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para ti en los cielos. Aunque claro está, se haga efectiva cuando mueras. Pero si tú no te has convertido a Dios, déjame decirte que esta esperanza viva tú la puedes poseer también desde ya, puede ser tuya en el mismo momento en que tú te entregues a Dios, te conviertas a Él a través de un verdadero arrepentimiento y una fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta esperanza viva está reservada para todos aquellos que con un corazón contrito y humillado vienen ante Dios y confían, ejercen fe en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Por cuanto Dios no hace acepción de personas. Dios no hace, óyelo bien, Él no hace acepción de personas. La tercera razón es porque por la resurrección de Jesucristo se nos garantiza el derramamiento del Espíritu Santo en los corazones de todos los que se han convertido a Él. Se nos garantiza por la resurrección de Jesucristo el derramamiento del Espíritu Santo en los corazones de todos los que se han convertido a Él. Yo quisiera que leyéramos lo que dice el apóstol Pedro en ese sermón el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 33, cuando dice: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios, es decir, siendo resucitado y estando sentado a la diestra de Dios, en ese lugar de poder, de honra, de deleite, de privilegio, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, Jesús ha derramado esto que vosotros veis y oís. Yo quiero recordarles el contexto, y es que el Espíritu Santo ha sido derramado en aquellos discípulos que estaban en el aposento alto, unos 120 en total, y eso fue como un gran estruendo, y eso atrajo a la multitud a este lugar. Y es ahí donde, creyendo algunos que los discípulos estaban, y las discípulas también, estaban ebrios, llenos de mosto, por cuanto les oían hablar en otras lenguas, en sus propias lenguas, es que Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo. Él pronuncia estas palabras acerca de no solamente de que Cristo fue exaltado, fue glorificado por la resurrección, sino que recibiendo del Padre la promesa de enviar al Espíritu Santo es lo que acababa de cumplir. Lo que le está diciendo es, lo que ustedes están viendo, más bien, lo que ustedes están viendo aquí, no es a un grupo de personas borrachas, ebrias, porque miren la hora del día que es, sino que es el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de la promesa que el Señor había hecho a sus discípulos de que cuando resucitase, Él enviaría al Espíritu Santo a sus discípulos.
En el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 7, Él les dice, pero yo os digo la verdad, yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, y si yo no me voy, si yo no resucito y asciendo al Padre, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero ¿qué dice aquí? Mas si me fuere, os lo enviaré. Acerca de esto también podemos leer en Juan 7:39, en Juan 14:16-17 y en Juan 15:26. Y amados, cuando meditamos en todo lo que Dios hace para bendecir a cada uno de los cristianos por medio de su Santo Espíritu, además de darle fortaleza, además de darle valor, además de darle sabiduría y consuelo, esto debe llevarnos ¿a qué? Primero a dar infinitas gracias a Dios, infinitas gracias a Jesucristo por resucitar y por enviarnos del Padre su Santo Espíritu a morar en cada uno de los que nos hemos convertido a Dios. Pero también esto debe de llevarnos a vivir una vida victoriosa. Amén. Por cuanto el recibir el Espíritu Santo no solamente ha sido una fuente de bendición, entre ellas sabiduría, consuelo y valor, sino también de fortaleza. Y recibiréis poder cuando recibáis al Espíritu Santo. Y esto no está hablando aquí de tener poder como para soplar y todos se cayeron y no lo sé, o sea, tener poder para que se derrame ahí escarcha de oro del cielo, o las palmas de tus manos se llenen de aceite, o para que tus dientes se llenen ahí con oro, ahí donde hay una caries. No, el Señor no está hablando de eso. Ni poder para invocar la riqueza y que esta sea una realidad en tu vida. Nada. Está hablando de recibir el poder para vivir una vida agradable a Dios, para reflejar a Cristo, para poder vivir como Dios espera que sus hijos vivan en esta tierra, para poder vivir como es digno del nombre de Cristo. Amén. La cuarta razón es porque a través de su muerte y su resurrección, el Señor nos provee esa fuente de poder para vivir una vida recta, santa, agradable a Dios. Ya hablábamos de esto cuando decíamos que a través de su resurrección tenemos la garantía de que el Espíritu Santo será derramado en nuestras vidas si nos hemos convertido a Dios verdaderamente, y que junto con ello va una serie de bendiciones, entre las cuales está fortaleza, valor y sabiduría y consuelo. Y aquí esto se confirma. Cuarta razón es porque a través de su muerte y su resurrección, el Señor nos provee de esa fuente de poder para vivir una vida recta, santa, agradable a Dios. En Romanos capítulo 6, verso 4, yo quiero que todos lo leamos juntos. El apóstol Pablo escribe a los cristianos de Roma: porque somos sepultados juntamente con Él, hablando de Jesucristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y quiero leerlo de nuevo, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ¿a fin de qué? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Para qué? Para la gloria del Padre. Amados, aunque a simple vista pareciese que este texto se refiere únicamente al bautismo de los cristianos, lo cual es cierto que se refiere al bautismo de los cristianos, pero cuando nos detenemos a leerlo en su totalidad y meditar en su contexto, el cual es que los que han muerto al pecado ya no están bajo su dominio, por lo cual no deben continuar viviendo una vida de práctica de pecado, vemos que la segunda parte de este verso 4 une el bautismo del creyente con lo que esto representa en la vida diaria, en la vida práctica del creyente que es bautizado. ¿Y qué es lo que representa? Lo que representa es que
el identificarse con la muerte de Cristo, al morir al yo, al morir al viejo hombre, al morir a la vida de pecado, y el levantarse como nuevo hombre o mujer en Cristo, esto debe llevar a la persona a vivir una nueva vida de rectitud, de santidad y de justicia. Y como bien escribieron ahí en la Biblia de las Américas, es la resurrección de Jesucristo lo que hace realidad que andemos en novedad de vida. Es la resurrección de Jesucristo lo que hace realidad que andemos en realidad de vida, no el bautismo, amados. De hecho, solamente se bautizan a las personas que se identifican con Cristo en su muerte y por tanto ya han muerto al yo, ya han muerto a la vida de pecado, ya han muerto al mundo y son personas que están viviendo una nueva vida, una vida agradable a Dios, una vida de santidad, una vida de justicia. Por tanto, amados hermanos y hermanas, así como tan cierto es que nuestro Señor y Salvador resucitó, igualmente cierta es la promesa que Él nos da el poder para vivir una vida nueva, una vida transformada por Dios, por su gracia, y esto cada día, mientras vivamos en esta tierra, para honra y gloria de Dios y por amor y gratitud a Dios, pero también por amor a nuestro prójimo, por amor a nuestro prójimo. Por tanto, supliquemos a Dios por ese poder, supliquemos a Dios por ese poder que Él puede y quiere darnos. Y hagámoslo con la seguridad de que lo recibiremos y así podremos disfrutar de esa vida victoriosa que Dios nos ofrece y que trae tanta honra y tanta gloria a Dios. La quinta razón de por qué la resurrección de Jesucristo es importante con respecto a nosotros es porque ahora, estando unidos a aquel que resucitó de los muertos, somos de aquel que resucitó para que llevemos fruto para Dios. Lo repito. La importancia es porque ahora que estamos unidos a Cristo como pámpanos a la vid, a ese Cristo que resucitó, demostrando no solamente que es Dios, demostrando que es el Mesías, el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios, uno con Dios. Nosotros somos de aquel que resucitó de los muertos para que llevemos mucho fruto para Dios. En su carta a los Romanos, en el capítulo 7, verso 4, el apóstol Pablo escribe: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? A fin de que llevemos ¿qué? Fruto. Después de que el apóstol Pablo da como un hecho real la resurrección del Señor Jesús y por tanto, o gracias a ello, también la resurrección de los creyentes, y de que la fe en el Señor no es en vano, Él llega al verso 58. Y en el verso 58 de 1 Corintios 15, Él exhorta a esos cristianos de Corinto, y es también una exhortación para todos los que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Él les exhorta a vivir una vida santa, firmes en las verdades doctrinales que aprendieron de los apóstoles, pero también les exhorta a acompañar esa vida de abundantes frutos en cuanto a la obra del Señor se refiere, y que este fruto sea constante sin importar el esfuerzo o el sacrificio que sea necesario para llevarla a cabo, o para llevarlo a cabo, diciéndoles: así que, hermanos míos, amados,
estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso decimos que cuando estamos haciendo la obra para Dios, si realmente hemos nacido de nuevo y somos de Cristo y estamos en Él, unidos a Él como pámpanos a la vid, ¿qué va a suceder? Vamos a estar creciendo en la obra del Señor siempre. Y decíamos, sin importar el esfuerzo y sacrificio necesarios para llevarla a cabo. ¿Por qué razón? Porque hay una promesa, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero también porque lo hacemos por amor, porque lo hacemos por gratitud. Aquel que dejó el cielo, dejó la gloria, se hizo un ser humano como nosotros y murió en esa cruz para darnos vida y vida en abundancia, para darnos vida eterna, y resucitó para nuestra justificación y para estar con nosotros todos los días hasta el fin. Amén. Y de igual manera que como Pablo esperaba que estos cristianos de Corinto estuviesen creciendo en la obra del Señor siempre, estuviesen primeramente firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. De igual manera, créeme que Dios espera que esto sea lo que esté sucediendo en nuestras vidas, si es que hemos sido salvados por la fe en Jesucristo, quien murió y resucitó para que pudiésemos no solo ser perdonados, sino ¿para qué? Para que viviésemos vidas santas, agradables a Dios, al servicio de Dios, en todo momento, en todo lugar y circunstancia. Y yo pregunto, ¿es esto una realidad en tu vida, amado hermano y hermana que estás aquí? Y créeme, ruego a Dios que así sea. La sexta razón es que, así como nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitó de entre los muertos, todos los que han nacido de nuevo también resucitarán. Esa es una promesa. Y es por ello que es importante la resurrección del Señor Jesucristo. Si el Señor resucitó, todos los que hemos nacido de nuevo, también resucitaremos. En 1 Corintios capítulo 15, verso 20 y 21, pero también el verso 23, Pablo nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dice, primicias de los que durmieron es hecho. Yo quiero que nos fijemos en esta promesa. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y dice aquí primicias, es decir, garantía de los que durmieron es hecho. O en otras palabras, parafraseándolo, porque Cristo ha resucitado de los muertos, los que durmieron tienen la garantía o la seguridad de que también lo van a hacer, porque Cristo ya lo hizo. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, ¿qué? La resurrección de los muertos, y dice, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, ¿quiénes? Los que son de Cristo en su venida, hablando de la resurrección para vida de los que son de Cristo en su venida, o de la primera resurrección, como a muchos les gusta llamarle. Amados, las primicias eran un puñado de grano maduro que servía de garantía de la cosecha que vendría. Por tanto, lo que aquí el Señor quiere decir es lo que ya hemos dicho, que la resurrección de Jesús entre los muertos es que es la garantía que Dios da. La garantía que Dios da que todo cristiano resucitará al igual que el Señor Jesús cuando Él venga en su gloria. Amén. De modo que la fe en Jesucristo y su resurrección, esto coloca el fundamento de nuestra fe. ¿En qué? En que un día resucitaremos. Créanme, a veces dicen que los cristianos somos fanáticos. Eso no es cierto. Se necesita sacar tu razón de ti, o la capacidad de razonar. Se necesita anular tu capacidad para razonar para ser un fanático. Y los cristianos tenemos muchísimas evidencias que Dios nos ha dejado en su palabra, evidencias, de modo que cuando razonamos con respecto a algo que se nos ha prometido, siempre hay una evidencia de parte de Dios que nos demuestra, que nos comprueba que eso que nos ha sido prometido es
verdadero. Amén. De modo que no podemos ser fanáticos, ni debemos ser fanáticos. ¿Por qué? Porque hay cuantas evidencias demande la razón para creer. Óigalo bien, Dios nos ha dado todas las evidencias que la razón pueda demandar para creer. Y amados, yo quiero decirles que solo Jesucristo prometió a sus discípulos que resucitaría, pero también que los suyos resucitarían también. Los cristianos somos los que hemos vencido a la muerte gracias a la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Ahora, ¿qué significa esto? Que hemos vencido a la muerte. ¿Que no vamos a morir físicamente? Sí, sí vamos a morir. Claro que vamos a morir. Lo que significa es que resucitaremos para vivir eternamente. Amén. O sea, vamos a morir, pero vamos a resucitar. Y hemos vencido a la muerte porque vamos a resucitar. Porque la muerte no es el fin. Vamos a resucitar. La muerte no es más que el medio. Vamos a resucitar para vivir eternamente. Además, su resurrección es importante para nosotros porque nos garantiza que resucitaremos con un cuerpo glorificado, semejante al del Señor, cuando Él resucitó. La séptima razón, y acercándome al final, de por qué la resurrección de nuestro Señor es importante con respecto a nosotros, es porque la esperanza de que resucitaremos entre los muertos, porque Cristo ya resucitó, nos guarda de la incredulidad, nos guarda del desánimo ante circunstancias adversas y nos guarda aún del placer que Satanás nos ofrece a través de la tentación. El apóstol Pablo es un ejemplo de esta verdad. Y lo vemos en la Biblia, en el testimonio que él da de sí mismo al respecto. Y voy a leerlo. Está en 2 de Corintios, capítulo 4, versos 7 al 11 y 14. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos, óigalo bien, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y mire lo que dice el verso 14: sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. O sea, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice el apóstol Pablo: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, pero todo esto lo soportamos. ¿Por qué? Porque sabemos que así como el Señor Jesús resucitó, o así como Dios resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos va a resucitar con Jesús. Es decir, de la misma manera que resucitó al Señor Jesús. Por eso, amados y amadas, yo creo que veamos cuán importante es no solo creer que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, y por tanto, todos los cristianos también resucitaremos, sino que esta verdad nos infunda el aliento necesario, ya que cualquier cosa que padezcamos en esta tierra será una leve tribulación momentánea a la luz de ¿qué? De una eternidad con Cristo. Amén. Y una más, la séptima razón, hay muchas. La séptima razón es porque cuando el Señor resucitó, fue a prepararnos un lugar permanente donde vivir allá en el cielo. Una mansión, traducen algunos.
En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 2 y 3, podemos leer: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, es decir, está hablando de su resurrección y ascensión al cielo. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si tú eres un cristiano, si tú eres una cristiana, Dios no solo te ha hecho su hijo o su hija, y tu nombre está escrito en el libro de la vida, de modo que tú eres un ciudadano o una ciudadana del cielo, sino que Jesucristo mismo te da la seguridad, te garantiza que al resucitar Él fue a preparar un lugar para ti en el cielo y vendrá nuevamente aquí a la tierra en su segunda venida. ¿Para qué? Para llevarte a ese lugar. Y yo pregunto, amados y amadas, ¿no es esto algo maravilloso? Tenemos un precioso y bendito Salvador que no solo se limitó, o que no solo limitó su bendición a salvarnos para librarnos de la condenación eterna en el infierno, de la culpa y del poder del pecado, sino que resucitó. ¿Para qué? Para continuar bendiciéndonos. Y una de estas bendiciones es, además de estar con nosotros, además de derramar su Espíritu Santo, además de darnos poder para vivir una vida santa, prepararnos un lugar en el cielo, prepararnos una mansión en el cielo, como les gusta decir a algunos. Amén. Y por si fuera poco, interceder por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Amén. Y ser nuestro abogado defensor ante el Padre, si alguno de nosotros hubiere pecado. Y finalizo hoy esta serie de enseñanzas de los 7 yo soy de Jesús con una pregunta. ¿Es el Señor Jesús todo lo que Él desea hacer para ti, además de tu Salvador? ¿Es Él todo lo que realmente desea ser para ti? Si ya lo es, permanece unido a Él. Permanece unida a Él como el pámpano a la vid, en sus fuerzas, claro, en las fuerzas de Dios, por su gracia. Pero si aún no lo es, yo quiero preguntarte, ¿qué esperas para arrepentirte y creer en Él como tu único y suficiente Salvador y Señor? ¿Qué esperas para arrepentirte y creer en Él como tu único y suficiente Salvador y Señor? La decisión es tuya y créeme que yo oro a Dios que tú tomes esta decisión hoy mismo antes de que sea demasiado tarde para tu vida. Oremos. Gracias, Dios, por habernos permitido conocer a Jesús en todos aquellos aspectos que Él ha deseado revelarse a nosotros a través de los 7 yo soy de Jesús, para que por un lado, los convertidos nos enamoremos más y más y más de Él y nos consagremos más y más a Él, pero también los que no se han convertido realmente puedan ser atraídos y puedan venir a Él, al conocer de Él, al conocer de su amor, de su misericordia, de su compasión, de su paciencia, de su fidelidad, de su poder para perdonar, de su buena voluntad para perdonar, y puedan ser salvos, Señor. Y puedan ser salvos por la fe que es en Cristo Jesús. Y puedan enamorarse cada día más de Él y puedan consagrarse cada día más. Y puedan ser instrumentos de Dios para llevar esa salvación a otros que tanto, tanto la necesitan. Para quienes Jesús no es su Salvador, pero tampoco es su buen pastor. Pero tampoco es el pan de vida, pero tampoco es la vid verdadera y tampoco es la resurrección y la vida, Señor. Padre, yo al finalizar esta serie de enseñanzas, Señor, yo te ruego
Yo te ruego, Señor, que esto no sea solamente conocimiento acumulado en las mentes, sino, Señor, yo te ruego que sea conocimiento atesorado en el corazón, que sea un conocimiento que revele a Cristo, a los cristianos para su consagración, pero también a los que aún no se convierten, para ser atraídos a Él para su salvación, Señor. Padre, yo te lo ruego, Señor. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Para honra y gloria tuya, Señor. Para honra y gloria tuya a través de la consagración de tus santos y tus santas, y para honra y gloria tuya a través de la conversión de estos hombres y mujeres que aún no se convierten a ti. No importa la edad que tengan, Señor. Ya después de los 12 años son responsables morales. 11, 12 años, Señor. Ya son responsables morales ante ti, Señor. Padre, te lo suplico, te lo ruego, para tu honra y tu gloria y por amor a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.